Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida y bienvenido, queridos hipócritas lectores, al podcast Tú, hipócrita lector. Como yo lo explico siempre, ese es un verso del poeta francés Charles Baudelaire, que en el siglo XIX, al comenzar su libro Las flores del mal, se dirige al lector y le dice: no te hagas el leso, lector. Lo que yo estoy contando, estas angustias que me están devastando por dentro, tú las conoces. Y le dice: tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Hoy día tenemos una hipócrita lectora que seguramente ustedes conocen, la han visto en la pantalla, la han visto en el matinal Buenos Días a Todos de Televisión Nacional, pero también animando el Festival Internacional de Viña del Mar. Ella es periodista, presentadora, tiene un carisma y una habilidad muy especial para conectarse con la gente. Calidez, yo tuve que buscar una palabra, ¿no? Credibilidad, profesionalismo. Ella es María Luisa Godoy, una hipócrita lectora aquí en nuestro podcast. Un gusto de tenerte aquí, María Luisa. Qué gusto, Cristian, querido, qué honor que alguien como tú me presente así. De verdad que muchas gracias y estoy muy contenta de verte y de estar aquí. Bueno, y te invité y vamos a hablar de eso en profundidad porque tú has hecho un trabajo y lo sigues haciendo fascinante, que es, primero, un trabajo con tus propios niños, que es leerles cuentos todas las noches durante muchos años, pero luego recopilar esos cuentos y hacer un libro con muy buenos ilustradores, 50 cuentos clásicos para leer en familia. Y eso me interesó, es decir, me interesó que haya alguien que además tiene la posibilidad de difundirlo y masificarlo, estos cuentos que son un tesoro y que debemos compartir todos con nuestros hijos. Pero quiero ir un poco hacia atrás y ir como a tu infancia. Entiendo que una parte de tu infancia tiene que ver con el campo. Sí. ¿Ah? Con ordeñar vacas, sí. En Catemu. En Catemu. Crecí en Catemu porque mi papá era ingeniero agrónomo, entonces pasaba la mayor parte allá. Y nosotros, por ende, también. Y yo crecí así, rodeada de levantándome a las 5 de la mañana a ordeñar las vacas. Mi mejor panorama siempre hasta el día de hoy es en la naturaleza, hoy día con mis niños, antes con mis hermanos o mis amigos en el campo. Subíamos los cerros, hacíamos deporte, andábamos a caballo en pelo, cruzábamos el río así. Entonces es algo muy bonito y especial que yo he tratado de transmitírselo también a mis hijos, y hacemos paseos a la cordillera que nos perdemos. Oye, sin señal de celular. ¿Cuentos en esa época? Sí, La Llorona, El Viejo el Saco. Cuentos orales. No, pero crecí con muchos mitos y leyendas en torno al campo, sin duda. Eso pasaba un montón y uno se iba a acostar muerto de miedo. Claro que sí, se leían cuentos que daban miedo, sí, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, los antiguos cuentos de Pedro Urdemales, que ¿También? este personaje Pillín, y muchos otros, y grandes leyendas de los lugares. Y eso se ha ido perdiendo, porque se ha ido perdiendo también el vínculo, lamentablemente, campo, y hay que recuperar esa oralidad, ¿no es cierto, María Luisa? Sin duda, y por eso está este otro libro que no sé si quieres que hablemos de inmediato o no. ¿Tienes un libro nuevo? Tengo un libro nuevo que te lo voy a dar a ti en exclusivo, te voy a contar la historia. Pero qué honor. No, al revés. Tú hablas de honor, esto es un honor para mí. Y estoy muy contenta y motivada por lo que tú dices, porque a mí me pasó, no sé si me voy a alargar, pero puedo ir como se inicia todo esto. Pero por favor, de eso se trata, esto es como una suerte de confesatorio de lectores. Ya, me Yo hago el encanta. psicoanálisis aquí a los lectores, los acuesto en un diván. Lo que pasa es que todo esto parte porque en pandemia me encierro, como todos lo hacemos con nuestros niños, y a mí me tocó enseñarle a leer y a escribir a 2 de mis hijas. Y lo encontré súper difícil, independiente que yo soy humanista. Es una tarea ardua. No, nos olvidamos de lo que nos costó dar ese salto de no saber leer y escribir a leer y escribir. Es un salto muy grande en el cerebro, en todo. Es un momento muy importante en la vida. Y ahí yo dije, yo tengo que hacer algo. ¿Cómo lo hace la gente? Y yo soy humanista y tengo la oportunidad y tengo una casa repleta de libros y repleta de cuentos. Y dije, bueno, ¿sabéis qué? Entre que los papás, con todo lo que está pasando en la pandemia, les pasan el celular para ver monito, bueno, voy a hacer cuentacuentos. Y empezó en mi Instagram, un cuentacuento con mis niños.
Y empecé a leer todos los domingos cuentas con ellos. Partí con 3 hijas, ahora son los 5. Y hicimos este cuentacuentos y le empezó a ir súper bien. Y yo dije, aquí hay algo. O sea, Desde luego que sí. después de la pandemia vimos que hubo un retroceso enorme de cómo nuestros niños han dejado de leer, bueno, que el 80% de los chilenos no entiende lo que lee. Yo dije, acá yo creo que nosotros tenemos un deber como mamá, como periodista, como con las plataformas que yo tengo de poder hacerlo. Y a ver, ¿qué es lo que aprendiste al leer cuentos? ¿Qué es lo que aprendiste de ese oficio? Porque es un oficio de leer. Aunque tú no seas una narradora profesional, pero si fuiste narradora de facto, ¿qué aprendiste de ese oficio de leer? De compartir un cuento con otros, con niños. El vínculo que se genera. Es un camino y te transporta a la imaginación, a los sueños, a otros mundos, a otras culturas, a educar a través de los cuentos. Yo educo mucho a mis hijos a través de los cuentos. Tiene un sinfín, bueno, el vocabulario para ellos, la creatividad, todo lo que te impulsa, simplemente es infinito. Y a veces en este mundo que es tan inmediato, nos olvidamos de soñar, de imaginar, de todo eso que te transporta, que es tan, y que es tan trascendente también. Y eso lo encontré precioso y quise compartirlo. ¿Y tus niños que están más grandes recuerdan siempre esto? Sí. Quedaron marcados por, imagino, por esta madre Lo contadora. hacemos hasta el día de hoy. Lo siguen haciendo. Sí, y mi hija mayor el otro día me dice que ya tiene 11 años y me dijo, llevamos 5 años haciéndolo todos los domingos de cuento. Y me dijo, ¿hasta cuándo lo voy a hacer? Hasta que tú creas y no te sientas Perkin. El ¿Ya? minuto que hoy día los leen ellas. Las 3 mayores leen y nos vamos turnando quién lee cada domingo y ahora les leemos a los más chicos y a la gente. Pero espérate, le leen a los hijos y además lo transmiten a través de un Instagram. De Instagram, claro, de mi Instagram. Yo transmito todos los domingos hasta el día de hoy. Primero partió como era en pandemia y tenía tiempo, como con las temáticas del momento. Hablé el primer cuento, me acuerdo que era de la muerte, el segundo de la separación de papá y mamá Osa y como dábamos tips de apegos, ponte tú, y cosas así. Y ahí, si tú veis mi Instagram, sale todos los domingos. Yo hago un domingo de cuento. Qué bonito, rodeada de libros y con una alfombra y todos sentados en el rito de leer. En el living que tenemos una biblioteca y lo hacemos como todos juntos. Oye, a ver, ¿cuáles son los cuentos que te sorprendieron más a ti? A lo mejor algunos ya los conocías, otros no. Que te parecieron los cuentos más bellos de aquellos que has leído en ese Instagram. Bueno, hay varios, pero a mí me encanta El gigante egoísta, El patito Qué gran feo. cuento es ese. Sí. Y está no en es- ese 50 clásicos. Claro, no es solo un cuento para niños, El gigante No. egoísta, también es para adultos, ¿no? Finalmente Absolutamente. no existe separación literatura infantil, adulta. Es buena o mala literatura. Y la gran literatura infantil es gran literatura, ¿no? Sí, absolutamente, y te enseña hasta el día de hoy, como que a mí me encanta de repente volver y decir, ay, como cosas tan básicas y esenciales a uno a veces se le olvidan el día a día, y por eso lo quise recopilar, y ahí nace el 50 clásico. Nace porque yo dije, ¿sabéis qué? Que ganas de que existiera, y yo tengo muchos cuentos para niños y tengo recopilaciones de grandes clásicos, pero dije, no hay ninguno que sea cortito para papás que trabajan mucho o para niños que parten leyendo, que salga el autor original. Para que nuestros hijos sepan de quién es. Entonces lo pongo y aprendan y crezcan sabiendo esos 50 clásicos de quién son, y además escribo una pequeña enseñanza abajo. Y esa pequeña enseñanza dije, para que los papás, ahí está el patito feo, no tengan que pensar y les queda la enseñanza que se la dicen al Bueno, hijo al aquí tiro. están los cuentos de estos grandes recopiladores que fueron los hermanos Grimm. Que fueron Sí, dos hay muchos hermanos de ellos. en Alemania. Son cuentos que han pasado el tiempo, el filtro del tiempo, y siguen siendo vigentes a pesar de que una sociedad tan distinta a la alemana. Los cuentos de Andersen, que son más elaborados también. literariamente. Ahí está El patito feo. Los cuentos, en fin, hay leyendas populares. Dime una cosa, y en tu infancia hablábamos de los cuentos del campo, los cuentos orales, y vamos a hablar de tu proyecto nuevo que nos vas a presentar aquí como primicia. A ver, ¿cuál fue el libro que más te marcó cuando tú leíste, cuando niña? El primer libro que tú recuerdes que te haya marcado, que te haya... Las crónicas de Narnia. Las crónicas de Narnia. Sí. ¿Qué te Así pasó que ahí con yo- las crónicas de Narnia de Lewis? Que soñé. Que soñé, que me transporté, que corrió la imaginación, la creatividad. Tanto que imagínate que yo lo leí cuando era muy chiquitita. Fue como mi primer libro, me acuerdo que quedé alucinada. ¿Qué recuerdas de algún personaje? ¿Recuerdas especialmente?
Me acuerdo mucho más del ropero que abría y se transportaba. Y el león. Y el león. Y Aslan. me acuerdo tanto que después de, imagínate que me lo leí a los 6, ¿hace cuánto es la película? Hace muy poquito. Me acuerdo que estoy en el cine viendo otra película y parte en sinopsis y dije, oh, eso debe ser Crónicas de Narnia. Y me trajo como una nostalgia y una cosa preciosa donde yo dije, qué lindo, si es que al final los cuentos, la literatura es tan importante en la vida y yo encuentro que te puede sacar y ayudar tanto en la vida y sacar de cualquier dolor y pena también. Me imagino que tú tienes una vida vertiginosa por tu tarea profesional. A ver, ¿la literatura te sirve de refugio en esos momentos? Momentos que estás expuesta, sobreexpuesta, que debe ser fuerte. Yo he estado a veces sobreexpuesto y arranco después de la sobreexposición, pero tú estás permanentemente sobreexpuesta. ¿Cómo trabaja eso y la literatura te sirve en eso, María Luisa? Me sirven varias cosas. Me sirve mucho mi familia. Que yo siempre he dicho, no es difícil trabajar en la tele si uno no tiene una cosa muy sólida familiarmente. Lógico, creo. Y una contención importante y todo, porque en el fondo uno no se queda pegado con nada irrelevante. Es muy fácil además perderse, extraviarse en el medio televisivo. Eso, yo soy una persona de mucha fe. Desde chiquitita, que también para mí ha sido una herramienta de contención y de seguridad y de apoyo gigantesca. ¿Tú eres de oración, por ejemplo? Sí, ya, sí. De oración. Mucho. ¿Tú me sabes tranquiliza. que Lewis, te voy a recomendar un libro del Ya. autor de Las Crónicas de Narnia? Tiene un libro sobre la oración, que lo descubrí por casualidad en un viaje a Estados Unidos hace unos años atrás, en español lo tengo. Pero es muy lindo, un ensayo sobre... Porque fue un hombre que se convirtió Sí. al anglicanismo, en este caso, al cristianismo inglés, por decirlo de alguna manera. Bueno, un hombre de fe, como tú. Y eso a mí me sirve mucho también. Y las otras dos cosas, porque la tercera yo no la tengo, yo a mis hijos les inculco 3 cosas mucho. La lectura, el deporte y que toquen algún instrumento musical. La música. Sí, a mí me gusta escucharla, pero no toco nada. ¿Sí? Sí, no, nada, nunca ¿Pero nadie... cantas o...? No, pésima, pero... y en la ducha no me escucho ni yo porque horrible. Ya. Pero siento que son Y tiene que 3 presentar el cosas... Festival de Viña, imagínate, Sí, es una prueba. pero soy amante de la música. Amante de la música, ya. Amante, y me gusta muchísimo y distintos estilos musicales, entonces ahí tengo como un campo más amplio, pero me hubiera encantado tocar algún instrumento y siento que esas 3 cosas sí te ayudan mucho en la vida. Y a mí la lectura y el deporte también son yo. Antes era maratonista, ahora me gusta correr mucho, soy super runner, he pasado por distintas, pero eso también me libera mucho y la lectura, introducirme en un buen libro, siempre estoy leyendo algo. Tus papás eran políticos, otro también sobreexpuestos. Era Domingo Godoy Mate, que es uno de los fundadores, entiendo, del Partido Nacional, del antiguo Partido Nacional, y tu mamá, que era un personaje muy popular, era conocida como la regalona, la diputada Carmen Ibáñez, por la Quinta Región, ¿no es así? A ver, ¿esos papás políticos también leían? ¿Se leían en tu casa? ¿Eran lectores o no? ¿O tú llegaste a ser lectora por tu propio camino? Mi papá era lo más culto que hay, era como una enciclopedia caminando. Uno era muy entretenido porque te iba contando siempre. Yo le decía, papá, tengo hoy día que hablar o estudiar, tengo prueba de fotosíntesis, no tengo idea, cualquier cosa. Y él te le iba como recitando. Entonces uno iba caminando con él y él te iba recitando como todas las cosas y sabía de todo. Esos antiguos papás cultos que sabían de todo. ¿Eh? Mira, ¿sabéis qué? Me pasó algo súper bonito con él. Yo no crecí como tú o mi papá, o mi mismo marido, que es muy intelectual y que sabe mucho de filosofía. Yo no tengo esa área tan profunda y intelectual como ustedes. Me encanta la filosofía, pero no llego a esos niveles que tienen ustedes 3, o que tenía mi papá, porque ahora mi papá tendría 100 y tantos años. Entonces mi papá estaba acostumbrado a leer como esa literatura más antigua. Y yo sus últimos 8 años de vida me lo llevé a mi casa a vivir conmigo y a cuidarlo. Y me acuerdo que le digo, papá, ay, sálete de la filosofía un rato y léete un libro que a mí me gusta y comentemos ese libro. Ya, ¿y qué pasó? Y me dice, ya, ¿cuál quieres pasarme? El psicoanalista, léete. Me estaba leyendo en ese minuto el psicoanalista y se lo pasé. Se volvió loco. ¿Ah, sí? Encontró que era lo más entretenido que hay, que había perdido demasiado el tiempo ¿Sí? en filosofía y esa literatura antigua, que cómo no leía cosas más comerciales. Cuéntame, ¿de qué hablaba ese libro? Ese ya no me acuerdo tanto, pero es más policial. Ya. Que a mí se me olvidan todas las cosas, los nombres así. O sea, ahora me acordé que era el psicoanalista porque lo tengo muy marcado como algo que mi papá se volvió loco. Pero era un caso policial en que tú tenías que ir descubriendo este caso y mi papá simplemente enloqueció.
Y desde ahí se leía cada libro que yo le pasaba, que yo soy mucho más de... A mí me fascina leer y toda mi vida he leído mucho, pero mucho más novela, historias de resiliencia, que eso me mata, o familiares, o que tengan más que ver con la psicología humana. Ya. Eso, muero por todo eso. Entonces le empecé a pasar eso y esas cosas conversábamos y se empezó a volver loco por todo ese tipo de literatura y no sabéis cómo nos reíamos comentando cada uno de esos libros. Después estudiaste periodismo Sí. en la Universidad de los Andes. Sí. A ver, y en la etapa más universitaria, ¿qué libro te marcó? ¿O qué profesor te marcó con un libro, con un consejo, o un autor, o algo que haya sido significativo en tu evolución de lectora, por decirlo así? El hombre en busca de sentido de Viktor un Frankl. libro, sí, es un libro que nunca se me va a olvidar y que me hizo mucho sentido. ¿Te has fijado cuando uno tiene ciertas intuiciones en la vida, pero otra persona las traduce a las palabras que tú siempre creíste y pensaste de uno cómo dice, llevar la me vida? gustaría haberlo escrito yo, pero lo escribió él antes. ¿no es Claro, cierto? ojalá uno tuviera esa pluma. No tengo ese don ni de cerca. Ese es un gran libro, el libro de Viktor Frankl. Precioso. Es un gran libro y es el libro de un hombre que estuvo en un campo de concentración, que sobrevivió por la vida interior que tenía y que recomendaba siempre a sus pacientes, porque era psiquiatra, y le decían, maestro, ¿qué hacemos? Porque cuando tenemos angustia, escriban todos los días, escriban. Y él escribió, logró escribir en algunos papelitos ahí en el campo de concentración. Claro, plantea la idea de la importancia del sentido en la vida. Exacto, La logoterapia habla después. Que hoy día más actualizado está la bailarina de Auschwitz, que ella también fue discípula y también psiquiatra. Ese no lo he leído. A ver, cuéntanos. Háblanos de ese. Léetelo. Recomiéndamelo. Mira, me lo leí como hace 3 años que estaba, ¿viste? Sí, las cosas comerciales. Sí, pero La no hay bailarina que de tener Auschwitz. prejuicio. O sea, No. hay libros que son bestsellers, pero pueden ser Sí. grandes libros. Por ejemplo, El profeta Jalil Gibran. Uno diría, hoy es un bestseller, el libro más leído después de la Biblia. Pero es un tremendo... Yo tenía prejuicio con él. Tremendo libro. Me pasó lo mismo que tu papá cuando lo leí, cuando mi papá me lo recomendó. El profeta Jalil Gibran. Pero No me lo he leído, así que lo voy a anotar por después, favor, porque todo se me olvida. no, vas a enloquecer con este libro. Ah, es lo una voy a anotar, belleza. ya. El profeta Voy a de llegar Jalil a Gibran, comprarlo. un autor libanés, pero que vivió en Estados Unidos. La historia de él es muy potente también. ¿Cómo se llama este libro? La bailarina. La bailarina de Auschwitz, que Ya. es una discípula de Viktor Frankl, alcanzó a trabajar con él, también psiquiatra, que está viva. Yo la traté de contactar porque uno como que de repente como que raya la papa con ciertos libros. Claro, y quiere conocer y como al que uno autor. quiere conocer, otro que te voy a recomendar, que me pasó lo mismo, que Ya, pero también espérate, es de pero resiliencia. no tan rápido, porque, a ver, Ah, ¿qué ya, te ya, gustó ya. de este libro? ¿Qué trata Ya. este libro? Bueno, ella también estuvo en campo de concentración. Ya. Y también muere la familia, ella sobrevive y ella era una bailarina extraordinaria. Ya. Y ella sobrevive bailando en los campos de concentración. Qué Y ella lo es maravilla. súper Qué linda historia. lindo. Bueno, me recordó una frase de la gran bailarina, creadora del de la baile moderno, la danza moderna, Pina Bausch, en un documental de Wim Wenders, que te recomiendo si te gusta la danza. Perfecto. Un gran documental de Wim Wenders sobre Pina Bausch. La frase final del documental que ella dice, bailen, bailen o estamos perdidos. Qué bonito, ¿no? Súper lindo. Ya, Súper lindo. entonces la bailarina de Auschwitz, pero no íbamos a ir a otro libro que me ibas a Sí, recomendar que te voy a tú. recomendar, que también a mí me gustan mucho las historias de resiliencia, que también tiene que ver con música, que es de James Rhodes, no sé si lo conoces, pero es como el más talentoso pianista contemporáneo de música clásica. ¿Ya? Y él es un inglés que hoy día vive en España y de hecho se casó con la ex polola de Calamaro, que a mí me encanta la música y me encanta Calamaro. Entonces le seguí como, Ya. esa es la parte Sí, farandulera. Andrés Calamaro, sí. Se casó con la ex de Andrés Calamaro, que él sufrió mucho después de que terminaron. Estaba atenta ella. Sí. ¿A qué le pasaba al pobre Calamaro? Con el corazón de Calamaro. Sí, que ella es preciosa. Sí. Y es la historia de él. Él es talentosísimo y tiene una cosa muy bonita, que él cada episodio, porque él es abusado sexualmente por un profesor, él es de una familia muy rica inglesa, ¿Ya? y el profesor, no me acuerdo si de Vox creo que era, empieza a abusar sexualmente de él a los 7 años y él cuenta cómo esa historia lo marca para adelante y ha sufrido muchísimo y el libro es espectacular y cada capítulo él lo va poniendo con una canción de música clásica. Entonces uno va escuchando la canción de música clásica y va pero qué leyendo buena el idea, capítulo. acompañarlo con la misma música. Precioso, es que a ti te va a encantar. Ya. Tienes que leerlo. No, después de lo que pasó a tu papá, ya Instrumental. estoy anotando todo. Instrumental de James Rhodes. Estoy anotando todo. Después de cómo lograste a tu papá, que era un gran lector, meterle libros que aparentemente no eran tan buenos y resultaron ser grandes libros. Pasamos por el periodo de la Universidad de los Andes, de periodismo, Viktor Frankl, En busca del sentido. De los últimos libros que has leído, que estás leyendo,
¿En qué estás? Primero que nada, ¿dónde guardas tus libros? ¿Cómo es tu biblioteca? ¿El espacio? ¿Tienes un espacio o no te importa tanto? Mira, es que nosotros con mi marido somos los dos, él es muy, muy intelectual y yo muy lectora. Entonces, ¿qué hace tu marido, perdón? Es abogado. Es abogado, de esos abogados lectores, cultos. Muy. Ya. Entonces, no, es un gran lector y lee. Contigo sería increíble porque Ya. se ha leído todo de filosofía Ya. y sociología y política social y Ya. todas esas cosas que. Y en inglés y todo eso, no, muy intelectual. Y tenemos distintos tipos de lectura, nunca nos leemos el mismo libro. Ya. Pero él sí Pero me qué habla pena, mucho porque de de repente filosofía. compartir un mismo libro. Él me habla mucho de filosofía. Ya. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Y entonces tenemos una biblioteca gigantesca. Y ahí entonces está la parte de él, la parte mía y además nuestra pieza y además la salita y además la pieza de los niños. O sea, los libros Nuestra desbordan casa- por todos lados. Nuestra casa está llena de libreros Ya. por todas partes. Ya. Y nuestros niños nos encanta que también, y entonces tenemos diversidad para todos los gustos, porque además como nos gustan cosas distintas, tenemos diferentes Ya, ¿y gustos. tienes algún rito de lectura? ¿Alguien prende una vela? ¿A alguien le gusta estar al lado de una ventana? ¿A otro no, frente al muro? ¿O sentarse en un sillón especial? ¿Cómo lees? Mira, debo reconocer que ustedes ahí tienen una ventaja sobre nosotros, que las mamás somos mamás 24/7. Eso es cierto. Y yo Eso es antes cierto. me leía un libro a la semana y ahora me leo uno Con cada suerte, 3 meses. Claro. Entiendo. Ahora leo cuentos de niños, pero me estoy leyendo ahora, mira, que está bueno, espérame. Sí, ella, voy a describirlo, fue a buscar a su cartera, a sacar un libro que lo va a compartir aquí con nosotros, tu hipócrita lectora. Cuando uno tiene 5 hijos, vive en el doctor, en las salas de espera. Oye, y el cuento es un gran género. Es breve, pero el cuento es un tremendo género. La short story que hablan los americanos, que hay una gran tradición. Aquí como que se desprecia. El cuento no es... No, el cuento... De ahí nació la ficción del cuento. No hay que seguir leyendo cuentos. Ya hay grandes cuentistas en Chile. Hay muy buenos cuentistas. En fin. La Bueno, literatura tengo una universal. aplicación en el celular ¿Ya? que es de cuentos y múltiples y están inscritas mis 3 hijas y ellas van diciendo, entonces se los paso en el celular cuando estamos en algún lado. Oye, y- qué buena idea esa. A ver, danos esa Sí, aplicación. La aplicación. Oye, ¿Dónde papás que están escuchando, en vez de tirarle el videojuego, está bien, un poquito de videojuego, pásenle esta aplicación. Bueno, y esos cuentos se o escuchan. mi cuenta son como en audiolibros. Instagram. ¿Son audiolibros o no? Están Se las leen. dos, lo pueden leer o lo pueden escuchar. Ya, ¿cómo se Te llama da- la cuenta? te da A ver, la opción. gran A mí- dato, María Luisa. Todo se me olvida, pues entonces estoy... No, tranquila, tienes por- mucha información en la cabeza, pues. Por mientras que yo la encuentro, tú recomienda mi Instagram que ahí hay mucho cuentacuentos. Espérate, ¿dónde está la aplicación? Ya, es María Luisa Godoy, nuestra hipócrita lectora, que está buscando, ya lo vas a encontrar y por último lo encontramos al final del programa y lo recomendamos. No, este es home reading. Ya, que no era- importa, no te preocupes, pero Espérate, existe esa está- aplicación y... Sí. eh, Epic. Acá Epic, está. Epic. Es buenísima. Es buenísima ya. Y tú entras, que aquí están los que son educación ya. Epic, y ahí tú tenés reading y están todos y pones en el nombre inglés. del hijo. Está en inglés, están en castellano, como hay tú en quieras. todos los idiomas. Ya, ese libro que sacaste de la cartera, ¿cuál es? Ya, este me estoy leyendo ahora, extraordinario. Se llama El linda- verano en que mi madre tuvo los ojos Esa es verdes. una maravillosa editorial que hace libros muy finos, Impedimenta. Es una colección, una tremenda editorial. Tiene un catálogo gigantesco. Tatiana Tibe-Buluac, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Extraordinario. Ya, por favor, háblanos de ella. La gracia de esta editorial, Impedimenta, vuelvo a repetirlo, si encuentran un libro Impedimenta, se van a la segura, tienen se nota un muy buen editor o editora, es que nos proponen autores de repente de polacos o croatas, escritores muy interesantes. ¿Quién es la autora y de qué trata el libro? Mira, María es el Luisa? primer libro que me leo de ella, pero es una relación de un hijo con una mamá y del hijo que odia a la mamá. Uf, qué tema tan tremendo. Entonces parte describiéndola, pero todo lo que te puedas imaginar es poco. Entonces uno parte como alguien puede describir así a su mamá y el libro va desarrollando por qué. Y él era muy violento, uno después entiende por qué es muy violento, y resulta que termina siendo un artista y tiene un bloqueo artístico, entonces la psiquiatra le recomienda que pase un verano con su mamá. Y ahí no te puedo seguir. No, es que pues, no nos va a espolear, pero ya el libro parte fascinante. Léenos un poquito la biografía, de dónde es la autora, qué nacionalidad es. Nació en 1978 en Chisinau, Moldavia. En Moldavia.
Hija Mira. única de un periodista y la correctora de un periódico, ya que en la universidad empezó a colaborar con diversos medios en calidad de traductora, correctora y reportera, mientras realizaba sus estudios de periodismo y comunicación en la Universidad Estatal de Moldavia. Se dio a conocer en el 95 cuando empezó la columna Historias Verdaderas del periódico Flux, uno de los diarios más importantes de la lengua rumana. Ya se embaló, ¿no? Si ella es comunicadora neta, pues. Nuestra invitada. Se embaló ya. Ya. Armó un nuevo espacio aquí, presentando autores exóticas con Bueno, María ya Luisa sí, Godoy. pero se los recomiendo. Pásamelo porque quiero tenerlo en mis manos, volver a leerle el título que está recomendando nuestra hipócrita lectora aquí, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuela, con una portada notable, una obra de gran belleza sobre la relación filial, dice el diario La Nación, que reflexiona sobre el arte sin soltar la atención del lector. Pero ahora viene la primicia, María Luisa. Primero, Sí. hiciste este trabajo, que lo encuentro precioso, de no solo leerle a tus hijos los cuentos, sino que abrir ese espacio de conversación para compartirlo con otros a través de Instagram. Recuperar el rito. Gabriela Mistral hablaba mucho de eso a la hora del cuento. ¿Tú Ay, admiras mucho a Gabriela Mistral? mucho, A ver, ¿por qué? muchísimo. Cuéntanos tu vínculo con ella. Por muchas razones. Primero porque alguien que el año 45 gana el Nobel, una profesora en Vicuña, imagínate lo precario que puede haber sido Chile en esa época, con frases de un nivel y sencillos, con una poesía. Yo no soy experta en poesía ni mucho menos, pero Te toca, te emociona. me dan ganas de llorar cuando la leo porque siento que cada palabra y frase de ella logra transmitir una emoción cuando tú dices piececitos de niño, azulosos de frío. ¿Cómo os ven y nos cubren, Dios O sea, mío? ¿Qué mejor descripción que la que hace la Mistral ahí? Después, ponte tú, me emociona mucho esta otra poesía que tiene dos que me encantan. Y que una de las vueltas de la vida, no se lo diré más, los que no danzan. A mí me qué encantaba hermoso. antes de tener a mi hijo con síndrome de Down. Ajá. Y que habla de las capacidades diferentes y de que todos podemos tener el resultado, pero de diferentes formas. Y es maravilloso. Lo que y pasa yo es que se lo ella recitaba se a mi- adelantó a los tiempos, en muchos sentidos, profética en muchos sentidos. Y la danza es una constante en su poesía, los bailes, las rondas, la danza. Tiene un poema maravilloso El del que se Cristo. llama Convite a la no. danza, que es un Ay. poco críptico, misterioso, pero es bellísimo, que es toda la creación danzando. Y hay un tema, hay un grupo musical chileno que le puso música a ese tema. O sea, eres mistraliana, te gusta la Mistral, te toca la Mistral. Me encanta esa poesía del Cristo que dice la persona que le iba a ir a buscar a un local y dice que no busques a Cristo acá, búscalo en los hospitales, en los enfermos, en los cesantes. Yo siento que refleja una emoción en cada palabra que ella escribe, a mí me fascina. Y tiene una frase que cada vez que a mí me invitan a hablar de literatura yo la digo. Que es una frase, mira, la ando trayendo en mi celular siempre porque de verdad que siento que son esas frases que a veces tanto debate y no se imaginan como que en la sencillez o en la simpleza está la cosa de avanzar, como en la lectura o en cosas así. Dice, mira, muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden, ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana. El futuro de los niños y niñas siempre soy. Mañana será tarde. Es una maravilla, pero tengo una versión mejor de ese texto que te lo voy a mandar. Por favor. Que dice, el niño, él se llama ahora. Mira, te lo vamos a hacer escuchar. Ya. Porque yo en mi programa, el otro programa que es Desde el Jardín, que va de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Radio Pauta, el día lunes yo hablo con profesores. Y cuando empieza el programa, escuchamos a Gabriela Mistral decir lo mismo que tú acabas de leer, pero decirlo de una manera como más sintética, pero con la voz de ella, escucharla es impresionante. Ay, a ver. Mira. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Se le puede responder mañana, tiene un ritmo. Qué bonita la versión, ¿no? Te voy a mandar el audio para que Por lo tengas. favor. Porque qué bien que haya escogido esa frase, él se llama ahora.
La urgencia. Qué cierto. Oye, nos fuimos por la rama, que es maravilloso. Sí. Llegamos a Gabriela Mistral, pero no sé para dónde íbamos. Nos perdimos. Bueno, se trata. Nos perdimos. Es que eres muy entretenido. Oye, por favor, no simplemente yo te he seguido a ti, no he hecho más que eso. Llegamos a la primicia que nos va a mostrar acá. Yo dije que tú habías hecho un trabajo maravilloso de divulgación de estos 50 cuentos clásicos. Partamos por ahí primero, antes de llegar a la primicia. Hablamos de que estaban los cuentos tradicionales, Hans Christian Andersen, con ilustradores chilenos, un bello libro editado por Zig-Zag. Se puede encontrar en librería para que ahora mismo se pongan a leerle estos cuentos a sus niños en la noche. ¿Cuál es tu cuento favorito de los cuentos que están acá? ¿Qué cuento recomiendas tú? Que un cuento que siempre produzca una emoción en los niños, que no falle. Sandía calada de los cuentos tradicionales. Yo, es que lo que te decía, para mí el gigante egoísta, el patito feo, el ratón de los dientes, que están ahí, yo siento que nunca fallan. Y en general, es que mira, si los clásicos son clásicos por algo. El ratón Pérez es muy divertido. Es que el ratón Pérez, y te dije, mira, si es deseando. Sí. Los clásicos son clásicos por algo y nunca fallan. Y yo por eso reescribí 50 clásicos de los autores originales cortitos. Dije, espérate, ¿los reescribiste? Los reescribí. Pero los podaste, ¿qué hiciste? Los superpodé, porque mira, en el fondo lo que Uy, qué peligroso, ¿no? Muy peligroso. Uy, yo que soy fanático y ortodoxo con el texto y la fuente. Hice varias cosas. Empecé a ponerme nervioso. A ver, tienes que darme un argumento bueno. Te voy a dar el argumento bueno. Mira. Ya. Yo no soy alguien así como que tenga una calidad de pluma impresionante o una capacidad. Dije, mira, ¿qué tienen que saber los niños? Y al final yo digo la simpleza. Los niños tienen que partir por saber los 50 clásicos que no fallan, con su autor original, pero que sea atractivo para ellos, no con ese lenguaje que a veces es tan elevado. Claro, lo que pasa es que tal vez lo que pasa, María Luisa, es que las traducciones, sobre todo las traducciones españolas, ay, me encanta España, soy fanático de la literatura española, pero los traductores españoles traducen para los españoles de España. Entonces, por eso, claro, es importante que hayan versiones también escritas o reescritas por latinoamericanos. Yo estoy de acuerdo con eso. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Dije, ¿qué es lo que no hay? Ya, 50 clásicos hay mucho. Pero dije, que salga el autor original, Oscar Wilde, que sea cortito. Que los niños tengan una noción y después leerán la versión larga. Pero que tengan una noción. ¿No se corre el riesgo de perder detalles que están en el cuento, a lo mejor, que son...? Obvio que sí. ¿Ya? Obvio que sí. Eso está y es difícil resumirlo sin perder la esencia del cuento, que es lo que yo traté que no se perdiera. Mira, lo voy a leer y te voy a dar mi opinión por después. favor, pero franca. pero no, totalmente, pues. De todas maneras, ahora el libro está precioso. Y lo que yo hago mira qué linda la ilustración del gigante egoísta. Bueno, ahí la podemos mostrar. Carlos Denis, mira. Ahí la estamos mostrando. Los que nos pueden ver en pauta.cl nos pueden ver, ¿no es cierto? Y en Spotify también nos pueden ver. Yo pensé que solo nos oían. Ya. Miren qué hermosas las ilustraciones del libro. Qué importante es una bella ilustración. Ay, y tenemos buenos ilustradores, mira. El león y el ratón, por ejemplo. Fantástico, ya. Entonces tienes distintos. ¿Y qué hice entonces? La versión cortita con la pequeña enseñanza. El león y el ratón, gran libro, gran fábula. Entonces yo pongo al final para que... Y este libro ha funcionado muy bien cuando los niños aprenden a leer, que se lo hacen chupete. Y después, cuando los papás llegamos cansados, digo que tengamos 2 minutos y en 2 minutos le lees el cuento para dormir. Eso es muy razonable, porque a veces es verdad que, claro, uno se mete en un libro largo, un cuento muy... No da tiempo. Uno está cansado, los niños están cansados, y qué pena cortar el cuento. Qué pena cortarlo. Y entonces a lo mejor hay que partir con estas versiones y después leerles... Cuando están un poco más grandes, que ellos lean la versión lean la más original, extensa. Pero tienen una noción, entonces Perfecto. saben de qué se trata el león, el ratón, saben que es de Sopo y cuál es la enseñanza que queda al final. Me convenciste. Ya, qué bueno que te convencí. Pero yo tengo en mis manos la gran primicia, estreno en Tu Hipócrita Lector. Exclusivo para todo el país, para ti. En directo y en cadena nacional. Sí. 50 cuentos chilenos para leer en familia. Este sí que es bello, el otro es bello, pero bellísimo. Esta ilustración, por ejemplo, del Yastay, cuentos de los pueblos originarios, leyendas de los campos chilenos, también vienen como canciones o cancioncitas populares. Cada 10 cuento, mito, leyenda, viene una canción popular de raíz española que tenemos, una clásica de nosotros y tiene un código QR, y entonces tú pinchas el código QR y te aparece la canción por si tú no te acuerdas y la puedes escuchar con tus hijos. Aquí me recordó
y te lo recomiendo, un trabajo que hizo un profesor mío, gran maestro, Fidel Sepúlveda, que es colega de Gastón Sublet. Y él hizo una recopilación de cuentos chilenos, antiguos, pero con todas las versiones originales. Hicieron un tremendo trabajo de investigación que yo creo que te va a gustar mucho. Es difícil encontrar el libro, hay que buscarlo a lo mejor en internet. Pero no había visto hace tiempo un esfuerzo de tanta calidad de edición, recuperando la gran tradición de los cuentos chilenos tradicionales, que son muy entretenidos, pícaros, llenos de sabiduría. O sea, que hay que leerlos de todas maneras, son los cuentos nuestros, pues. Son nuestros, y dije, tiene que existir un libro, porque a diferencia de estos 50 clásicos, existe el autor original. En los nuestros no, van de boca en boca, entonces dije que quede como escrito cuál es. Y entonces, por ejemplo, ya está el Chupacabra, está la Laguna del Inca, que nuestros hijos vayan a la Laguna del Inca y sepan cuál es la leyenda. Qué distinto es llegar a un lugar donde hay una leyenda, que llegar a un lugar donde no hay ninguna leyenda, saber que no sé, el chupacabra anda por ahí en la noche, tener miedo y esconderse bajo las sábanas cuando uno le lee en el cuento. A ver, tu mito favorito, ¿cuál? De estos de acá. De los que... Es que tengo muchos. No, pero escoge uno. Ya, escojo el que estoy mirando porque acabo de estar en San Pedro de Atacama y me encantó poder contárselo a los niños. Entonces aquí es el Licancabur Iquimal, justo que fuimos hace 2 fines de semana atrás. Entonces yo les decía, ese es el volcán Licancabur, ese es el volcán Quimal. Es una leyenda tremenda. Tremenda. Es una historia de amor desgarrada. Licanca... léelo para todos nuestros auditores. Entonces, ¿lo leo? Y si alguno de ustedes lo está escuchando con sus hijos, tome a sus hijos, agárrenlos, cierren los ojos. Y María Luisa Godoy en vivo en Tu Hipócrita Lector, leyendo la leyenda. Mucho tiempo atrás, cuando los Licantay vivían en el norte de Chile, gobernaba sobre la tierra el sabio Láscar, señor también de los volcanes y de los cerros. Tenía 2 hijos, igualmente fuertes y apuestos, Licancabur y Juriques. Licancabur no solo era admirado por su destreza en batalla, sino también por su corazón apasionado. Este último lo llevó a enamorarse profundamente de la hermosa doncella Quimal, cuya belleza no tenía comparación. Tenía los ojos oscuros y profundos, y su cabello hacía pensar en la noche del desierto. Su piel era de color de cobre y tenía una sonrisa tierna y amable. Correspondía al amor del joven guerrero con la misma intensidad, soñando con el día en que podrían unirse en matrimonio. Sin embargo, el destino tenía preparado otros planes. Juriques, tan apuesto y valiente como su hermano, también se había enamorado de Quimal. Comenzó a cotejarla, a llevarle flores y decirle palabras hermosas. La esperaba en el camino cuando ella iba a buscar agua y, atento, le llevaba el cántaro lleno, pesado, para una joven tan delicada. ¡Qué maravilla! Quienes nos están escuchando y quieran con ganas de terminar el cuento, tienen que comprar el libro Mitos... 50 cuentos chilenos. Que será lanzado ¿cuándo? Ahora en octubre. En octubre, o sea, esto es primicia. Primicia total, editado, nunca lo he mostrado, me llegó ayer. Editado por Zigzag. María Luisa, escuchando tu pasión, lo que has hecho, este trabajo de recopilación, de lectura, en que has mezclado lo oral, las redes sociales, Instagram, el libro, o sea, te has movido en los distintos formatos, etcétera. Me acordé de una gran persona que tú debieras conocer, que a mí me marcó y me traspasó el amor al cuento. Ella es una profesora, hermana del escritor Jorge Edwards, se llama Angélica Edwards, la recuerdo aquí, autora de unos libros que se llaman La Hora del Cuento. Ella se dedicó a hacer horas de cuento en los colegios y sabe mucho. Es una narradora y al mismo tiempo interpretadora de los cuentos, vibra con esto, igual que tú. Tienes que conocerla. Ya. Tienes que algún día conocerla. Angélica Edwards, y a los que le interesa este tema, busquen el libro La Hora del Cuento, que está editado por la editorial universitaria y por otras ediciones también. María Luisa, ¿cuál es el libro que te gustaría leer y que no has podido leer? Por todo, ya sabemos, la pega, el vértigo, la vida es corta y hay tantos libros maravillosos por leer, que tengas la curiosidad de, quisiera leer ese libro algún día, me voy a dar el tiempo de leerlo. Uy, que quisiera leer y no lo he leído. No sé, fíjate, así como... Ya. No hay ninguno que te tenga... Los Reyes Malditos. Ajá. Los Reyes Malditos. A ver, ¿de quién es de ese libro? Los Reyes Malditos, porque es una saga que mi papá alucinaba, Ya. que yo todavía no me la leo, que es la historia de los reyes franceses.
Y que mi papá siempre me decía, si te gustó Adiós al séptimo de línea, vas a rayar con los Reyes Malditos. Ese libro marcó a generaciones en Chile. Sí. Para iniciarse en la historia, gran libro. Sí, y me decía... porque Maurice Durion, claro. Sí, gran escritor. Maurice Durion. Muy bien. entonces él siempre me decía, tienes que leerte Los Reyes Malditos. Y Es un muy buen escritor, ¿eh? Maurice Durion. Es un gran escritor. no me los francés. no me los he leído nunca. ¿Ya? Y mi papá siempre me decía, si tú rayaste con Adiós al séptimo de línea, si te gustó, es que esto simplemente lo vas a disfrutar. Y nunca me he leído Los Reyes Malditos. Fíjate que ese libro me recordaste, no había pensado. Mi hijo lee en francés, uno de mis hijos, y fanático de la historia. Le voy a recomendar ese libro. Los Reyes. Los Reyes Malditos, que es la historia de de- los reyes franceses. De los reyes franceses con las pelucas y todas las cosas. No, y esas que- pelucas y que que- quedaron y- flotando, y llenas que de te- piojos cuando y los te- decapitaron. No, y te cuenta esas historias. Mi papá me decía, y te cuenta esas historias tremendas cuando los reyes, por pasión o amor, se dan cuenta que los estaba engañando y desollejan a la otra persona. Oh, no, pero son tremendos, brutales. La brutalidad de esa. La venganza parece que es tremenda ahí. María Luisa, ha sido un placer conversar contigo esta tarde, esta mañana, porque este es un programa temporal, asincrónico. Nos hemos encontrado dos hipócritas lectores. Tú y yo amamos la literatura infantil, has hecho un precioso trabajo y me alegro mucho que estés en esto y que estés difundiendo la literatura chilena y también la gran literatura universal y a tus hijos y a todos los que escuchan y a los papás que se den cuenta que aquí hay un mundo fascinante. O sea, lo que nos perdemos los padres por no leerle cuentos a nuestros hijos. Somos nosotros Es los que que eso perdemos más que los niños, yo diría. Es que los dos, yo creo que Los los dos dos perdemos, fuertemente. los dos perdemos. Pero es un gusto estar contigo, un honor, de verdad, muchas gracias. Se me pasó volando. Se nos fue volando el Sí. tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí A conmigo ti. y yo voy a estar atento al lanzamiento, a ver si te acompaño en uno de estos lanzamientos de tu próximo libro. Sería maravilloso. Pero cuenta conmigo. Como público ahí voy a estar aplaudiéndote, haciéndote barra. No, y si puedes presentar, Ya. pero Feliz, yo no sé. un honor, Ya. un honor para mí y a un tema que me apasiona, el tema de la literatura infantil. También te quiero recomendar un libro, perdón, antes que terminemos. Esto es un poquito más sofisticado, pero interesante. Es un psicoanalista norteamericano judío, Bruno Bettelheim, que tiene un libro que se llama, y a ti que te gusta la psicología, Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Y se mete en la Cenicienta, se mete en la Caperucita Roja y empieza a descubrir todo lo que hay detrás como símbolo. Como la parte semiótica. Los traumas, lo que hay escondido, que es mucho más allá de lo que uno cree. Gran libro. Ay, es que, pero me tienes que acordarte todos los que me acabas de decir para escribirlo, que ya olvidé. Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. Y ustedes, queridos hipócritas lectores, recuerden que pueden encontrar todos los capítulos anteriores de este podcast en Spotify y también asistir al estreno de gala todos los viernes a las 8 de la tarde en Pauta, Tu Hipócrita Lector. Nos encontramos muy pronto, espero. Gracias, Cristian. Beso Gracias enorme. a ti, María Luisa. Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.